para que me permitieran grabar. Perfecto. Ahora sí, bueno, esta noche estamos acompañados por una profesional con una profunda vocación por la infancia y la familia. Ella es terapeuta ocupacional de profesión con una amplia experiencia en el fortalecimiento y el vínculo con la familia, con los padres y especialmente con la crianza y el desarrollo de los hijos. Ha sido conferencista en temas como los 5 lenguajes del amor en los niños y las pautas de crianza humanizada, en escenarios como el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, diferentes instituciones educativas y empresas como Tecnoquímicas e Incauca, llegando también a cientos de familias pues, alrededor de todo el país y cuenta con una formación en consejería cristiana, un enfoque integral que combina también temperamento, psicología y fe. Y pues para mí es un honor presentarles a nuestra invitada de hoy, María Isabel Arango. Recibámoslos ahí con un aplauso virtual, con esas reacciones y pues damos inicio a este espacio para aprovechar este tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben que pueden ir dejando sus preguntitas ahí en el chat. Al final tendremos un espacio específico para responderlas y sin más, pues bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias también a todos los que están aquí conectaditos. Algunos ya nos conocemos de antes, otros de pronto están ahí por primera vez, pero bueno, esperamos este tiempo sea de mucha edificación y de mucha ayuda para esta tarea tan eh, como retadora que tenemos como padres. El tema que tenemos para la noche de hoy tiene que ver con la autoridad y es algo que creo que frecuentemente está siendo como desafiado, en lo que con frecuencia escucho que hay mucha dificultad, entonces por eso lo traemos aquí a esta mesa el día de hoy. Y básicamente estamos hablando de como errores frecuentes que pueden en algún momento socavar la autoridad de los padres sobre los hijos, ¿sí? Entonces esa es la charla que tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar y me gustaría como que pudiéramos retomar un poquito acerca de lo que es la autoridad o cómo vemos nosotros la autoridad. Porque a veces, también dependiendo de nuestro hogar de origen, vamos a venir con algunas, digamos, preconceptos que no necesariamente se ajustan a lo que es la autoridad originalmente. Entonces, voy a avanzar acá. Y cuando estamos hablando de autoridad, básicamente estamos hablando de un liderazgo que se conoce, se identifica, se respeta. Es como un ejemplo que inspira, ¿sí? Y se construye con gestos pequeños, o sea, no es una cosa que viene de la noche a la mañana y se mantiene con acciones repetidas. O sea, es algo que se trabaja con la constancia. ¿M? En la crianza, nuestra labor básicamente depende, o mejor dicho, si pudiéramos resumir esa labor del padre, es que nosotros pasemos a nuestros hijos de una dependencia a nosotros a una independencia. Digamos en términos muy, muy básicos. Ellos dependen en absoluto, cuando ellos nacen, dependen en absoluto de nosotros, o sea, todo, la comida para ir al baño, para sus actividades básicas diarias, para su educación, para el colegio. Y entonces empieza ese caminar, digámoslo así, de irse independizando poco a poco. Y ahí es donde nuestro, digamos, autoridad es necesaria para que seamos ese ejemplo a seguir, para que seamos esa inspiración para ellos. Quiero hacer la diferencia y es que autoridad no tiene que ver con controlar a otro y es algo que tal vez nos toca
hacer un trabajo consciente para despegarnos un poquito de ese concepto, porque en muchos casos vemos o vivimos bajo una autoridad que quiere tomar control sobre nuestras vidas, o sea, de alguna manera vulnerar esa libertad de escoger, ¿sí? De tomar decisiones. Eso no es parte de la autoridad de la que estamos hablando para, digamos, educar o dentro de lo que es la crianza. No tiene que ver con la fuerza o el poder. La fuerza o el poder se imponen, la autoridad no se impone. Una autoridad sana no se impone. Entonces, en ese orden, creo que es importante que tengamos claro que si nosotros estamos ejerciendo, entre comillas, una autoridad que básicamente está imponiéndose, que es más fuerza o poder, lo que estamos haciendo es entrenando a nuestros hijos para que sean controlados. Y eso es algo que yo creo que ninguno quiere, ¿sí? Nosotros queremos formar unos hijos que tengan criterio, que ellos puedan saber a qué cosas deben someterse y a qué cosas no deben someterse. Entonces, por eso les refuerzo digamos, definición que debe ser un liderazgo, debe ser algo que inspira al niño a seguirnos. Y entonces, para, digamos, recalcar esta parte, finalmente la autoridad o nos van a reconocer como autoridad cuando ven en nosotros una persona que a pesar, digamos, de los desafíos, a pesar del reto, no nos movemos y no perdemos nosotros el control. Como les decía, la autoridad no es quien grite más duro o es el que más bravo se ponga o es el que trae la plata a la casa. No, 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 no tenemos que despegarnos de esas cosas y la autoridad tiene que saber con cuál es mi lugar, cuál es mi rol. De esa manera yo voy a poder ejercer una autoridad sana. Entonces, la autoridad tiene que ver básicamente con tres ingredientes muy importantes que yo quiero que usted los tenga ahí como muy en la mira para que siempre que estamos pensando en reforzar nuestra autoridad, mantenerla a lo largo del tiempo, tengamos estos tres ingredientes muy en cuenta. Una es el respeto, otra es la admiración y otra es una relación basada en el amor. Si alguno de estos falta, o sea, si yo pierdo el respeto hacia la otra persona, hacia uno de mis hijos, le falto al respeto o le falto el respeto a mi cónyuge en medio de este escenario de crianza, pues los hijos son un espejo nuestro. Entonces, nosotros estamos perdiendo el derecho a ser respetados. En esa parte estamos debilitando o resquebrajando nuestra autoridad. Debemos mantener la admiración y en eso vamos a verlo más a profundidad adelante, pero eso quiere decir no que no nos vamos a equivocar, sino que sabemos reparar cuando nosotros nos equivocamos. Eso sostiene la admiración. Y debe ser una autoridad que está basada en el amor, basada en una relación afectiva, porque si no, entonces vamos a estar pensando en que nos vamos a relacionar con nuestros hijos como si fueran nuestros empleados y no nuestros hijos, ¿sí? Y ahí el escenario cambia completamente. Para esta, entonces, digamos como recorderis. También debemos incluir dentro de lo que es esta relación de la autoridad, y les puse aquí como una mnemotecnia, y es que necesitamos licladiscón. Parece que fuera como una pastillita. Ojalá nosotros pudiéramos la pastillita de la autoridad. No existe la pastilla de la autoridad, pero sí podemos recordar esto, digamos, más fácilmente. ¿Qué quiere decir licladiscón? Es que necesitamos para tener y mantener la autoridad límites claros con una disciplina constante, con una disciplina que se mantiene en el tiempo, que no es, o sea, que es consistente, no unas veces sí y otras veces no. Entonces, licladiscón, límites
claros, con una disciplina consistente. ¿Listo? Creo que ahí les dejo pues esas claves para que lo puedan recordar. Vamos entonces a hablar ahora específicamente de cinco, son como cinco errores, aunque dentro de algunos usted puede incluso desprender otros, pero lo podemos resumir de esta manera. No sé si alguien sabe qué es esto que tenemos aquí en esa diapositiva que parece que fuera una cosa que no tiene nada que ver, pero quiero que lo tengan ahí como un recorderis. No sé si alguien, yo creo que de pronto de mi generación lo puede identificar más fácilmente. Si saben qué es, les doy ahí 5 segunditos para que den sus intentos. 5, 4, 3, 2, 1. Nadie la tiene. Ahí, ahí nos están diciendo que límites claros con una disciplina consistente. Ajá, eso es licladiscón, como las pastillitas que les dije para mantener la autoridad. Pero esta piedra que tenemos aquí es kriptonita. No sé si alguien sabe qué es kriptonita. Yo espero que sí, no me hagan sentir así como tan de años tan atrás. A ver, si alguien me acompaña en el asunto. ¿Alguien se acuerda qué era la kriptonita? Les doy una pista. Superman, por ahí. Es el material que usaban para quitarle la fuerza a Superman. Total, exacto, muy bien, gracias por participar. Pues estos elementos que vamos a ver hoy acá funcionan como la kriptonita a la autoridad de un padre, ¿sí? Y cuando hablo de padre estoy incluyendo padre y madre, ¿no? Entonces vamos a verlos para que usted los identifique y yo le pido que si usted empieza a ver que está caminando en ese sentido, pues no se angustie. La idea es que aquí estamos en un escenario que podemos pedir ayuda. Al final siempre ponemos los teléfonos de contacto, la forma en cómo usted puede de alguna manera pues apoyarse para pues solicitar aquí un acompañamiento. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que algo que socava la autoridad de nosotros como padres es una crianza sin límites. Es cuando nosotros empezamos a confundir el amor con la permisividad, ¿sí? Es como el darle gusto al que el niño todo le tiene que gustar, donde estamos evitando a toda costa que el niño llore, que sufra, que no tenga ningún conflicto. Y les quiero poner acá un ejemplo para que, o sea, no se les olvide fácilmente. No sé si ustedes saben qué es esto. Esta es la cancha de tenis más alta del mundo y se encuentra en Dubái. Esta es la cancha, está en este edificio. Y yo no sé si usted le ponen a escoger entre jugar en esa cancha o jugar en una cancha tradicional en el piso con sus barandas bien puestas, ¿qué preferiría? Sé que no todos pueden abrir aquí el micrófono, pero es una forma de decirle cómo a nosotros, muy en el fondo, los límites nos hacen sentir seguros, ¿sí? Y les quiero mostrar, hacer un poquito como de zoom acá, no sé si pueda, así. Miren estos dos jugadores. Si ven que hay uno que ni siquiera se atreve a acercarse de pie, sino que él dice, yo prefiero irme a lo seguro para asomarme, pero yo no me voy a arriesgar, ¿verdad? Ese es digamos, la función que tienen los límites en la vida de nuestros hijos. Así en algún momento, pues parezca que ellos se molestan, que a ellos no les gusta, que les incomoda o que los pone tristes. El límite cuando se pone y se mantiene con firmeza y con amor, le da seguridad al niño. Es una forma en la que él dice ese no se convierte en una forma de, es un yo te cuido, yo te estoy protegiendo.
¿sí? Cuando no hay límites claros, ¿sí? Pues obviamente no pueden haber consecuencias, ¿sí? Pero vamos más adelante hacia eso. Cuando nosotros empezamos a confundir el amor con la permisividad, ¿qué es lo que el niño empieza a leer? Si mi papá o mamá dicen no, si yo insisto un poco más, si yo lloro, si yo cambio mi conducta, si yo trato un poco más, voy a obtener un sí. Y el mensaje que le estamos dando finalmente de fondo es que el mundo se debe adecuar a sus requerimientos y no ellos a los requerimientos, pues digamos, del ambiente. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Le va a dificultar completamente al niño a tener un relacionamiento adecuado, digamos, en el colegio, con sus profesores, con sus mismos compañeros, e incluso va a tener momentos de rechazo de pronto más adelante, más fuertes. Entonces son cosas que nosotros debemos empezar a entender que a pesar de que en algún momento cueste mantener un límite, lo estamos haciendo porque realmente lo amamos. Acuérdense que, y ahí les hago la cuñita, tenemos una charla, la hicimos y usted la puede buscar, les podemos mandar los links a los que estén interesados, la charla de los 5 lenguajes del amor, ¿sí? Entonces, para que nosotros mantengamos una autoridad sana, la relación debe estar basada en el amor, no en la permisividad, no en el darle al niño ese contemplación, ¿sí? O que él siempre esté agradado con todo lo que decimos o hacemos. Tenemos que empezar a diferenciar que hay que es distinto, nuestros hijos necesitan, son padres. Ellos ya tienen amigos, van a tener amigos, ellos necesitan, son padres. Los padres somos esa figura que de alguna manera va a mantener esos límites para la protección de nuestros hijos, para que su carácter sea formado, para que tengan éxito más adelante y que les va a generar seguridad. Cuando nosotros empezamos a tambalear en eso, cuando decimos una cosa en cuanto a un límite y se los corremos, ellos empiezan también a sentir inseguridad, ¿sí? Número 2, tenemos las promesas no cumplidas. Y aquí se unen los dos, ¿no? Los límites y las promesas no cumplidas, ¿en qué sentido? Y es que cuando yo estoy poniendo un límite y le digo, por ejemplo, al niño, bueno, vamos a apagar ya la televisión o vamos a apagar ya el celular o me vas a entregar el celular porque ya es hora de dormir. Y le decimos, si no haces esto, pues no puedes salir mañana a jugar o no podemos ir a la fiesta de cumpleaños o etcétera. Ponemos una consecuencia. Los límites siempre deben ser claros en términos de qué debe hacer el niño, cuándo lo debe hacer y qué pasa si él no lo hace. Si no tenemos esos 3 ingredientes, el límite no está completo. Entonces, cuando nosotros le decimos al niño, si no lo haces, esto es lo que va a suceder, ¿sí? Tiene que haber una retribución por si él no lo hace. Y a la hora de aplicar el límite de la consecuencia, no lo hacemos, entonces no estamos cumpliendo lo prometido. Y ahí nuestra autoridad empieza a ser socavada. em, Empieza nuestra palabra a perder poder, a perder peso, porque no hay una consecuencia real. El niño sabe que en algún momento podrá mover el límite y somos nosotros los que estamos, digamos, de alguna manera sembrando para que esa autoridad empiece a debilitarse. Si usted se pone a pensar, nosotros confiamos en las personas que cumplen su palabra, ¿sí? Si usted empieza a ver que una aerolínea, por ejemplo, dice que el vuelo sale a las 8 de la noche y usted hace todo para correr, llegar a tiempo y todo, y son las 8:05 y nada, y las 8:10 y nada, y las 8:15 y nada, usted empieza a perder credibilidad.
en esa aerolínea. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Cuando nosotros no les cumplimos las promesas, sea que fueran consecuencias de un límite que no se respeta o fueran promesas de te voy a llevar a tal parte, te voy a acompañar a tu presentación del colegio, te voy a ayudar con esto y no cumplo, mi palabra empieza a perder peso y eso erosiona la autoridad. Número tres, tenemos empezar a negociar con los niños como si ellos fueran iguales a nosotros. Y en esa parte no quiero decir que, cuando digo iguales, no quiero decir que ellos no tengan la misma dignidad que nosotros, o sea, que deban ser tratados con el mismo respeto, sino que no están en el mismo cargo, tenemos roles diferentes. Cuando nosotros empezamos a ceder con los niños o a negociar con los niños como si estuviéramos negociando con un igual, empezamos a nosotros mismos a ceder el control, el timón que nos ha sido, digamos, asignado. ¿M? Es como si, y les vuelvo a poner el ejemplo, como si usted entra al avión y en el avión el capitán empieza a decir, bueno, ¿ustedes cómo les gustaría que viajáramos a tantos kilómetros por hora o a tales otros? ¿O quieren que lo hagamos un poco más alto o lo hacemos más bajito para que puedan ver mejor el paisaje? O sea, yo creo que en ese momento usted dice, ¿dónde estoy yo metido? Me bajo de una vez. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Cuando ellos empiezan a ver que nosotros estamos negociando absolutamente todo, ¿sí? La hora de acostarse, la hora de comer, la hora que ya no, cuánto tiempo pueden estar en redes, en pantallas, absolutamente todo, la ropa que usan, el tiempo en el que se pueden ir a dormir o acostar, las salidas. Sí, incluso el manejo del dinero cuando están también chiquitos, nosotros les vamos a ir soltando a medida que van creciendo, pero siempre deben haber ese marco, digamos, de autoridad y límites. Y empezamos a ceder ese timón, eh, pues les empezamos a dejar las decisiones a ellos, ¿sí? Y entonces nos tenemos que empezar a preguntar si nosotros estamos educando o estamos persuadiendo. O sea, yo tengo que sentarme a convencer al niño, a darle todas las explicaciones absolutas de qué es lo que debe hacer, en qué momento lo debe hacer. No. No estoy diciendo con esto que si el niño pregunta por qué, con una buena actitud, pero por qué tengo que hacerlo de tal manera y no puedo hacerlo de esta otra, no quiere decir que usted no pueda dar opción y que usted no tenga que explicar algunas cosas. Pero no sé si me hago entender, no estamos hablando de que todas las normas las tenemos que sustentar, explicar y dar absolutamente todos los artículos de por qué se debe obedecer en su momento. Em, yo puedo en algún momento entender que el niño no esté de acuerdo con ciertas cosas y yo puedo escucharle, ¿sí? O sea, pero ¿por qué si a mi amigo lo dejan quedarse hasta las 9 de la noche despierto y el niño tiene 6 años o, en fin, cualquiera de los límites? Yo le puedo decir, mira, yo te entiendo, yo también pasé por lo mismo, yo puedo abrazarlo, yo puedo sentarlo en mis piernas, pero no vamos a correr ese límite. Es por tu salud, es por un hábito, o sea, tú le puedes dar ahí una corta explicación, pero que él siempre vea que hay una firmeza amorosa que hace que tú no cedas o vayas a correr, digamos, ese límite. Esas pequeñas, bueno, ese constante, ese poder repetir la conducta de que no se mueve el límite, es algo que le da al niño esa seguridad y yo sé que aquí es necesario obedecer y respetar la autoridad. Lo que sí podemos hacer
en casos de, por ejemplo, pero ¿por qué tengo que apagar ya la televisión? Porque ya no puedo seguir jugando. Mira, ya es hora, hay que ir a descansar, pero puedes escoger qué quieres hacer, cenar primero o ir a bañarte, ¿sí? Yo puedo, ¿sí me entienden? Dar algunas posibilidades. ¿Quieres que tu hermano vaya primero y tú después o quieres ir tú primero? ¿Sí? Yo le puedo dar algunos escenarios de elección para que siempre, digamos, mantengamos esa flexibilidad y esa capacidad de decisión también del niño, pero el límite se mantiene, ¿sí? Si tienen preguntas, ahí las vamos anotando. Luego, otro de los cosas que pueden erosionar y funcionar como esa kriptonita en la autoridad es predicar sin el ejemplo. Esto es algo que es gravísimo y yo diría que es una de las cosas que, digamos, avanza con más velocidad en el deterioro de la autoridad de los padres. Y es cuando nosotros empezamos a enseñar cosas que no estamos cumpliendo, ¿sí? En la educación nosotros tenemos que tener presente que hay como dos funciones que se hacen de manera como simultánea y es, una, yo estoy modelando a mi hijo con el ejemplo que le doy y la otra es el moldear el carácter de mi hijo cuando permito que las consecuencias lleguen, cuando hago digamos, los valores en casa de se dice la verdad, no importa si no me beneficia en algún momento, esa es la forma en que yo voy modelándole, ¿sí? Yo soy ese ejemplo y él se ve en ese espejo. Entonces, si yo estoy predicando sin ejemplo, otra vez mis palabras pueden sonar muy bonito, pero van a perder peso. Yo les hago una pregunta. Si a su hijo le preguntaran, si tuvieras que escoger entre lo que tu papá dice y lo que tu papá hace, ¿con qué se quedaría el niño? O diría, es lo mismo porque papá hace lo que él dice, lo que él enseña. La idea es que podamos mantener esa coherencia siempre. Cuando usted mantiene esa coherencia, tiene una autoridad sólida, una autoridad integral dentro de esa familia. Y otra de las cosas que aquí quiero que ampliemos un poquito es en ese predicar con el ejemplo. Yo tengo que siempre tener en cuenta y abrir un espacio para entender que como humano también me equivoco, ¿sí? Y cuando los niños nos hacen ver, nos dan ellos fácilmente identifican cuando nosotros hemos sido incoherentes, digamos, en esa parte, hemos dicho algo y no lo hemos hecho, que nosotros podamos tener la humildad de pedirles perdón. A veces pensamos que pedir perdón nos quita autoridad y es todo lo contrario. Cuando ellos ven que nosotros somos capaces de reconocer nuestros propios errores y pedirles perdón, hijo, perdóname, te alcé la voz, estaba en un mal momento, discúlpame, no lo supe manejar, hijo, me equivoqué, te dije algo y realmente no puedo cumplírtelo, no estaba completamente dentro de mis manos el poder hacerlo. Bueno, lo que sea que usted haya detectado, que haya fallado o incluso que el mismo niño le esté mostrando que usted cometió ese error, tenga la humildad de pedir perdón en lugar de que eso vaya en detrimento de su autoridad. Eso engrandece su figura delante de él, ¿sí? Y creo que nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado cuando una autoridad, independientemente de la que sea, le dice a uno, discúlpeme, fue mi responsabilidad. Uno en esa parte dice, wow, yo
contemplaría la posibilidad de volver a contratar a esa persona, de volver a hacer, de dar otra oportunidad. Pero cuando vemos que esa posibilidad se cierra, uno dice, No quiero más". Y eso es algo que puede pasar en la adolescencia. Al niño le toca, entre comillas, someterse hasta cierta edad cuando está chiquito, pero cuando esto no se da, el niño va a empezar con un distanciamiento, no solamente emocional, sino también a levantarse en contra de esa autoridad que no pide perdón. Y número 5, tenemos también una autoridad dividida. ¿Qué quiere decir esto? Es que no es una autoridad que es sólida, que de alguna manera se deja manipular en casa. O sea, cuando el niño empieza con una cara o empieza con el llanto, entonces empieza como a partir en pedacitos esa autoridad. A veces la mantengo, a veces no. Cuando, por ejemplo, le decimos al niño, espérate que llegue tu papá. Y le digo, ahí estoy yo delegando, o sea, y diciendo, yo no tengo la autoridad suficiente, la autoridad la tiene es esta otra persona, ¿sí? Estoy delegando la autoridad en un tercero, como si yo no tuviera la misma autoridad. Cuando siempre estamos esperando a que otro haga cumplir la consecuencia. O sea, yo no quiero ser entre comillas, el malo de la película. Cuando los niños ven esto, empiezan a ver que la autoridad está fragmentada dentro del hogar. Cuando dentro de la relación de los padres en el matrimonio hay, digamos, comentarios degradantes o gritos, ¿sí? No le hagas caso a tu papá, que eso no pasa nada, él no sabe lo que dice. O no le vamos a decir esto a la mamá porque entonces ella se pone brava. Ahí yo estoy erosionando la autoridad del cónyuge, ¿sí? Y cuando hay falta de respeto entre los cónyuges, como les decía, perdemos el derecho a ser respetados. Los gritos, por ejemplo, el pensar que obviamente con un grito el niño se empieza a someter, pero no es porque él esté reconociendo tu autoridad, es porque él tiene miedo, ¿sí? Y cuando no hay autoridad, sino temor, lo que estamos potencialmente sembrando es una resistencia a la autoridad cuando yo tenga más fuerza, cuando yo pueda gritar más duro, cuando yo tenga más derechos aquí, entre comillas, eh, en casa, ¿sí? Porque tengo más poder, ¿verdad? Entonces no, o tengo más conocimiento, que a veces asociamos esto, o sea, si él conoce o tiene más experiencia, por ejemplo, en la tecnología, entonces va a tener más autoridad. No, no tiene que ver con eso. Y cuando nosotros empezamos a asociar o le empezamos a enseñar al niño esto, que es el que más grita, que es el que más conocimiento tiene, que es el que más plata trae a la casa, el que tiene la autoridad, entonces estamos moviendo la autoridad a miedo, a manipulación. Y eso lo que va a hacer es que él se resista más adelante o venga con más fuerza a, digamos, rebelarse. Estamos sembrando o abriendo un camino a la rebeldía. Eh, bueno, esas son como 5 cosas ahí que usted puede identificar y que seguramente en algún momento caemos en eso y lo importante es que podamos rectificar. Aquí ya como para terminar les voy a contar, bueno, ¿qué podemos hacer para recuperar la autoridad, digamos, debilitada o perdida? Así como la autoridad no se pierde de la noche a la mañana, o sea, se pierde con pequeños actos. No es como con un terremoto en una sola ocasión, por una sola cosa que yo hice mal, se derrumbó todo, sino con cosas, pequeñas cositas que yo voy dejando pasar, un límite que yo empiezo a ceder cada vez que el niño me insiste, con una consecuencia que yo no le dejo que se cumpla, con promesas,
Todas esas cositas que vimos poco a poco van socavando nuestra autoridad. Así nosotros para recuperarla vamos a tener que trabajar poco a poco. No va a ser de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que les recomiendo? Y es revisar qué estoy permitiendo que socava mi autoridad en estas cosas. Yo tengo que hacerme como un autoexamen. Cuando yo identifico eso, o sea, por ejemplo, pierdo el control con frecuencia, les grito, em, viene la ira con frecuencia, tengo problemas con dominarme. Entonces yo tengo que empezar a ver, ¿dónde fue que yo aprendí eso? ¿Sí? Devolverme un poquito, ¿sí? ¿Cómo me sentí yo si en algún momento eso lo hicieron conmigo? ¿Sí? Reconocer que eso está mal y que eso tiene un impacto negativo sobre mis hijos. Y al yo saber dónde lo aprendí, dónde lo escuché, dónde lo vi, poder empezar a sanar. Y la verdad, necesito ayuda. Generalmente estas cosas no se solucionan solas, ¿sí? ¿Dónde fue que yo aprendí que, digamos, los límites no, me da miedo mantenerlos, me da miedo perder el cariño de mis hijos? Pienso que si yo pongo el límite y lo mantengo, él ya no me va a querer o me va a querer menos. ¿Dónde fue que yo aprendí eso? ¿En qué momento fue que las circunstancias o la relación con mis padres, o si yo tuve esa experiencia en algún momento cuando yo quise manifestar o mantener un límite o decir un no, basta, no quiero más? Esa persona se fue, me abandonó, no quiso tener nada más conmigo. Y son reflejos que nosotros empezamos a tener a la hora de construir un modelo de crianza. Lo otro que tenemos que hacer es pedir perdón a nuestros hijos cuando reconocemos que nos hemos equivocado y poder decir, mira, hasta ahora no lo he hecho bien, me he dado cuenta que he cometido estos errores, voy a empezar a cambiar y a modificar esa conducta con ayuda, o estoy buscando ayuda para hacerlo de manera diferente. Y podemos tener un pacto también con nuestros hijos. Y es decirle, hijo, cada vez que tú veas que yo estoy haciendo eso, que pues te hace sentir mal, te pone molesto, cada vez que esté incumpliéndote esa promesa, puedes llamarme en privado y decirme, pa, lo estás haciendo otra vez, mira esto y esto y esto, y que podamos tener esa cercanía y ver y que el niño pueda ver que nosotros podemos ser accesibles, que nosotros somos vulnerables también, pero que vamos a trabajar para mantener esa autoridad que finalmente funciona como protección para nuestros hijos. Entonces, esa es la información que tenía para darles hoy. Espero haya sido de mucha ayuda, y también entramos entonces ahorita al tiempo de preguntas. Si tienen, si las han escrito por ahí, pues eh, creo que nos pueden ayudar desde allá em, en el fondo que nos están nuestro equipo para ayudarles y pues poderles responder. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ahí les estoy enviando también nuestro link de los 5 lenguajes del amor, que es una de las charlas que fue mencionada ahorita. Y bueno, también estamos abiertos pues a las preguntas que tengan. Ahí veo que Santiago Sandoval está haciendo dos preguntitas súper importantes. Te las leo para que por favor las puedas responder, y es: ¿cuál es la diferencia práctica entre poner límites firmes y ejercer control? ¿Y cómo se refleja eso en el día a día? Esa es la primera. Ujú. Y la segunda dice: ¿qué consecuencias son realmente educativas y cuáles responden más a la necesidad del adulto de aliviar su propia frustración?
Bueno, voy con la primera. Ahorita me repites la segunda. Es una excelente pregunta, Santiago. Mira, cuando nosotros estamos poniendo límites, digamos que en ningún momento estamos forzando eh, la voluntad del niño, ¿sí? No estamos, o sea, siempre la idea es que nos parezcamos, y yo se los he dicho en otras ocasiones, es nos parezcamos mucho al modelo de Dios. ¿Cómo hace Dios con nosotros? Él nos dice, mira, aquí está el bien y aquí está el mal. Tú escoges. Si escoges el bien, pasa esto, esto y esto. Si escoges el mal, pasa esto y esto y esto otro. No vemos, digamos, a un Dios que te está diciendo, si no haces lo que yo digo, pues voy a abrir el cielo y te va a caer un rayo y te va a partir en dos. O sea, eso es controlar, ¿sí? Es a través de el temor, ¿sí? En el niño, hacer que él finalmente él haga lo que yo quiera, ¿sí? Cuando nosotros ponemos un límite, el límite está basado es en el bienestar del niño, no solamente en una opinión mía, en un deseo mío, ¿sí? No es para satisfacerme a mí, es para el bien de él, ¿sí? Y cuando yo le dejo escoger, yo no estoy controlando. Cuando tú controlas, básicamente no das opción, ¿sí? O sea, sí o sí. ¿Verdad? Entonces, es el hecho de que tú siempre le mantengas al niño la opción de decidir. Si tú le pones el límite, como te digo, necesitamos tres componentes. El límite claro y es qué es lo que el niño debe hacer, qué se espera de él. Dos, cuándo lo debe hacer y tres, cuál es la consecuencia si no lo hace. ¿Mm? Entonces, es decir, vas a perder privilegios, por ejemplo, si no obedeces esto. Pero él escoge, listo, ¿te quieres quedar más tiempo? Bueno, esta va a ser la consecuencia. Es básicamente esa la diferencia entre el límite y el querer controlar a la persona, ¿sí? Y la segunda, creo que la tengo aquí, y dice, ¿qué consecuencias son realmente educativas y cuáles responden más a la necesidad del adulto de aliviar su propia frustración? Listo. Cuando estamos hablando de consecuencias educativas, necesitas tener en cuenta que son consecuencias que van de la mano y o son proporcionales a la falta. ¿Sí? Eso es una consecuencia educativa, que van también muy de la mano em, o tienen un efecto casi que secundario a la conducta del niño. Te voy a dar ejemplos. Proporcionales o no proporcionales a la falta. Si yo le digo, haz de cuenta, no sé, debes hacer tus tareas antes de salir a jugar y el niño se salta eso, viola eso. ¿Cuál sería una consecuencia proporcional? ¿Sí? Es o no puedes salir a jugar mañana, ¿sí? Porque no cumpliste. Pero tú no puedes decir una consecuencia no proporcional, es, por ejemplo, por no haber hecho tus tareas, quedas castigado todo el mes y no vas a poder salir aunque las hagas. Eso es como un poco exagerado, ¿ves? Entonces no es una consecuencia educativa. Entonces, que sea proporcional a la falta. Y número dos, que te había dicho ahorita que la consecuencia también debe estar como, digamos, ligada a al efecto de la conducta. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, no te puedes comer los dulces antes de almorzar y él se comió los dulces, muy probablemente va a haber una consecuencia de efecto biológico. Por decirte algo, va a doler el estómago. Entonces, además de que le duele el estómago, yo le voy a caer encima, ¿sí? O sea, ya hay una consecuencia, ya hay un efecto, ¿sí? No sé, por ejemplo, no, por decirte algo,
no metas el dedo en el tomacorrientes. Le cogió la corriente. Esa es su consecuencia, ¿sí? De que sienta el corrientazo, ¿verdad? Hay algunas consecuencias que son educativas y vienen por efecto natural. Y yo las debo dejar pasar, ¿sí? O sea, cuando le digo al chico, mira, te vas a caer de ahí, ojo con eso, no sé qué, ¡pah! ¿Cierto? El niño se cae. Yo en esa parte, claro, lo abrazo, le digo, mira, por eso es que la mamá te dice, hazme caso, no sé qué, pero esa es su consecuencia. Yo no tengo ahí que darle más duro porque ya vino la consecuencia. Entonces, esas son como las consecuencias que son educativas. Las consecuencias que vienen es para satisfacer, digamos, o aliviar una propia frustración, en las que vienen cargadas con una emoción de enojo, de ira, y en la que yo me estoy descargando con el niño, desahogando con él. Entonces, haz de cuenta y ahí tendríamos que irnos muy a fondo a cosas que a nosotros nos molestan, cosas que nosotros no resolvimos. Pero, por ejemplo, si el niño llega y, digamos, no fue amable en la visita, se portó mal, hizo cosas que te faltó, o sea, no obedeció, mejor dicho, de esas que uno dice que como un zapato. Y yo después cojo al niño y le doy y le doy y le doy y le doy, porque es que yo me sentía mal, porque eso me hizo enojar a mí, ¿sí? Cuando yo pongo una consecuencia, aplico una consecuencia y yo estoy airada, seguramente no va a ser una consecuencia educativa, como dices tú. Espero haya podido aclarar tus dudas. Tenemos No sé más preguntas ahí en el chat. Tenemos ok. Santiago Arango, dice, ¿cuál sería la mejor manera de establecer la autoridad después de haber sido afectada por uno o varios de los casos expuestos? Bueno, muy buena pregunta. Parte de eso lo teníamos ahí, o les decía yo, ¿no? Uno, yo tengo que identificar de esos escenarios cuáles son los que yo he permitido, ¿sí? Y como dice así, que ha sido afectada por los casos expuestos. Entonces yo tengo que mirar. Es porque no me he podido controlar, por ira, porque grito frecuentemente, ¿sí? Y ese grito se ha vuelto como pues una alarma que suena todas las noches. Nosotros a veces acá tenemos un carro que todas las noches suena, pues ya nosotros no nos despertamos. Ya los gritos no hacen efecto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo tengo que identificar cuál es la raíz, cuál es el origen, qué es lo que está minando realmente la autoridad primero. Dos, yo necesito entender por qué estoy permitiendo eso. O sea, ¿se acuerdan los ejemplos que les di? Sí, si yo, por ejemplo, viví eso, no soy capaz de poner el límite porque tengo miedo a perder el amor de mis hijos. Entonces, eso es algo que yo tengo que pedir ayuda para sanar, para identificar en qué momento se me levantó eso a mí, porque yo le puedo decir y yo me puedo convencer, no, eso está mal, está mal, pero no soy capaz de hacerlo, porque siento que de alguna manera mm, ese miedo no me deja. Entonces yo tengo que vencer eso. Si es, bueno, cualquiera de los casos que sea, tengo que devolverme un poquito y decir, ¿en qué momento fue que yo lo aprendí? ¿En qué momento fue que yo instauré eso en mi vida? ¿Sí? Y poder solucionarlo, pedirle perdón a los hijos si es necesario pedir perdón y si hay conductas equivocadas mías de estas que vimos, entonces yo lo que tengo que hacer es, bueno, tengo que modificar esta conducta. Hijos, hasta ahora me he comportado de esta manera o las cosas han funcionado de esta manera y vamos a hacer algunos cambios, ¿sí? Para que ellos empiecen a ver que hay un antes y un después. Esa sería como la forma, se va a tratar de manera diferente dependiendo de la causa, ¿sí? A la que esté minando la autoridad.
¿Listo? ¿Algo más? Perfecto, por ahora no tenemos más preguntas, igual pues todavía tenemos unos 5 minuticos más en caso de que haya alguien que tenga alguna duda, algo que quiera comentar adicional, está súper bienvenidos. Y mientras sucede eso, les voy a pasar una encuesta, si por favor nos ayudan llenándola para ya culminar estas sesiones de talleres de padres, estos mensajes tan constructivos para nuestra familia para que por favor nos dejen ahí un mensajito, ya sea una felicitación, una recomendación para futuros proyectos o actividades que hagamos. Súper bienvenido todo ese feedback para que nosotros podamos cada vez crecer más y pues también si quieren ustedes recibir algún tipo de información adicional, tener el contacto de nosotros o ser contactado, mejor dicho, por nosotros, pues ahí está súper bienvenido y pueden llenarlo. Ahí se los dejo en el chat. Cualquier dudita también se pueden comunicar a las personas que los invitaron o al número de teléfono que tenemos también ahí en el Forms que les acabo de enviar en la encuesta. Entonces, si no hay más preguntas, podemos dar por culminado este espacio, para la grabación. Agradecerles a todos por participar, por sus preguntas. Esperamos que hayan sido sesiones de mucho aprendizaje y que hayan sido de mucha bendición para toda la familia, los presentes, todos los invitados que hemos tenido. Y ya saben que pues Camino de Restauración se enfoca mucho precisamente en eso, en la restauración de la familia y tienen ahí nuestro contacto. Y nos ha encantado poder hacer parte de este espacio con ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por conectarse y aquí estamos para apoyarles, acompañarles en esta tarea. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta Muchas luego. bendiciones. Bendiciones, buena noche. Hasta luego. Gracias. Mil gracias, feliz noche. Hasta luego, Tatiana, bye. Hasta Gracias, luego, hasta gracias luego. por todo. Chao, chao.